Hermanos queridos, que la paz de Cristo esté contigo y con todos los tuyos. Comencemos estas palabras de aliento, de esperanza que nos da el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dé la unción que necesitamos para comprender y entender lo que nos quiere decir en este programa. Hermano, pídele al Señor que te dé actitud de escucha y de apertura para que pueda hacer vida la palabra de Dios. En estos minutos meditamos lo que es la divina misericordia, tomado de la encíclica del Papa Juan Pablo II, cuando nos escribe y nos habla de la misericordia divina. Hermano, la Iglesia vive, profesa y proclama su misericordia. La misericordia es el gran atributo de nuestro Creador, es el fruto de su amor, fruto que hemos experimentado cuando hemos abierto el corazón, hemos tenido y vivido la experiencia de su amor. Tiene que darse en cada uno de los bautizados un encuentro personal con el amor de Cristo. Lógicamente, se necesita reconocer nuestra pobreza, nuestra miseria, para tener ese encuentro personal y llenarnos del amor del Señor. Ese amor va creciendo y el Señor nos va divinizando. Nuestra humanidad se va sensibilizando porque nos vamos humanizando, luego cristificando hasta alcanzar también la vida divina, ya que el Señor nos va transformando a través de esa conversión que se produjo por ese encuentro personal con el amor de Dios, esa experiencia que quedó imborrable en nuestro corazón, nos lleva a convertirnos cada día más y a entender lo que significa haber nacido de nuevo. Ya vemos a ese hombre, ese gran magistrado de la ley como fue Nicodemo, que a pesar de que sabía mucho teología y tenía tantos conocimientos y era tan intelectual, no había entendido ni comprendido bien lo que significa la vida nueva. Y el Señor le dice, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de la vida, del agua y del Espíritu para que tengas vida. Porque lo que es de la carne es carne y lo que es del Espíritu es Espíritu. La conversión avanza en la medida también en que profundices en la palabra de Dios, en que profundices en esa Eucaristía diaria, que no la tomes como rutina, sino que cada comunión pensar como que fuera tu última comunión aquí en la tierra. Es recibir el cuerpo de Cristo, su cuerpo y su sangre, y poco a poco el Señor va transformando nuestra existencia para así irnos cristificando. Solo así, hermanos queridos, podremos comprender ese atributo estupendo del Creador de ser el gran misericordioso. Pero no tan solo el Señor se nos muestra como el Dios de la misericordia. El Señor quiere que nosotros pongamos en práctica la misericordia, así como lo dice en Mateo 5, en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Tiene que venir a nosotros el espíritu de la bienaventuranza, para que así podamos ir caminando en santidad en esta tierra y alcanzar esa plenitud de vida en la otra. Cuando se da en nosotros ese nuevo nacimiento, ese nacer de nuevo, esa visión distinta que tenemos de la vida, porque se da en nosotros ese estilo de vida que vino Jesús a traer a esta tierra. Y ese estilo de vida comenzamos a caminar, empezamos a experimentarlo aquí en este mundo. Jesús ha enseñado que no solo recibimos y experimentamos su misericordia, sino de que hay que ser misericordioso. Hay que atender al pobre, al que sufre, al que está desnudo. Es poner en práctica toda esa bienaventuranza dentro de los carismas
que el Señor te haya prodigado, te haya regalado, porque como bien dijo Pablo VI, que los carismas llegan a la iglesia para dar frutos que permanezcan, y que la iglesia se alegra mucho porque la renovación católica carismática es una gran bendición para el mundo. Y así ha sido. Cuántas conversiones, cuántas cosas maravillosas vive un testigo del Señor renovado en la vida del Espíritu. Justamente el Señor me permite en este momento decir un poquito del testimonio de mi vida en lo que han pasado estos 3 meses. Comencé a padecer una enfermedad grave en el hígado y el Señor, rico en misericordia, me fue guiando de lo que tenía que hacer y a dónde tenía que acudir, a través de la oración, a través de escuchar esa voz de Dios, quedándome en silencio. El Señor me fue poniendo los mejores médicos que Dios ha tenido pues para ese tipo de enfermedad. Ayer justamente iba a la consulta y el doctor, le dije, doctor, ¿debo pagar cuánto la consulta? Y me dice, no vas a pagar nada porque tú nos has pagado con tu curación. Esas palabras ante una servidora que me había orado con otra hermanita en casa antes de salir, había dicho las mismas palabras que me dijo el médico. Y ella ni conoce el médico, ni sabía para qué lugar yo iba. Luego le dije y le expliqué, pero sin embargo afirmaba las mismas palabras el médico. Son cosas hermosas que uno vive y que a uno le asombra, porque el Señor nos asombra con sus maravillas. Vemos leyendo la palabra de Dios, vemos que el Señor, a pesar que nos habla en parábolas, que quiere decir cuentos sencillos sacados de la vida misma, vemos que en esas parábolas vemos ahí perfecta y claramente la misericordia del Señor. Por lo menos en el Hijo Pródigo, ahí vemos ese amor inmenso cuando el Señor perdona a ese hombre que reconoce su pecado. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. El Señor lo abraza, lo cubre de besos, le hace una fiesta y recibe ese hijo pródigo que luego transforma su existencia. ¿Cuántos hijos pródigos habrán a lo mejor en vuestra casa? Ayúdales, oriéntales, guíales, no tan solo con la palabra, que la palabra de Dios es la que penetra en el corazón del hombre y convierte al hombre, dándole esa transformación a través de la acción del Espíritu. Hermano querido, ten misericordia de aquel que todavía no ha tenido esa experiencia. Háblale de Dios, dale testimonio de vida, ora por él para que algún día él también se vuelva a Cristo y disfrute de lo que es la vida del Espíritu, la vida divina, esa vida que solo piensa en darse, en gastarse por los demás para que los demás tengan vida. Así se va extendiendo el reino de Dios. Hermano querido, pon tu mano en el pecho y piensa en estos segundos. Señor mío y Dios mío, ayúdame a vivir las bienaventuranzas, ese espíritu de las bienaventuranzas que venga a nuestra iglesia, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra tierra, a nuestros gobernantes. Señor mío y Dios mío, que tengamos piedad del que sufre, del leproso, del harapiento, del que tiene frío, del que tiene hambre, porque tenemos que poner en práctica la misericordia. Tener entrañas de misericordia es acordarse del mendigo, del pobre, del que sufre, y si está en tus posibilidades tenderle la mano, aprovecha la oportunidad que Dios te da, porque es un honor que Dios te hace en atender al desvalido, al que no tiene dónde dormir, dónde recostar su cabeza. Hermanos, seamos misericordiosos, porque es el amor de Cristo el que se derrama
en cada persona, que le propaguemos y le expresemos con nuestra actitud la misericordia divina. Que nuestro Señor Jesucristo, rico en misericordia, les preserve de todo mal y peligro, sobre todo del pecado mortal. Que sus nombres queden escritos en el libro de la vida y que el Señor, rico en misericordia, los llene de su amor misericordioso. Y ustedes también practiquen la misericordia para poder un día gozar de la bienaventuranza del cielo. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.